Hola, hoy vamos a revisar un último ejercicio de teorema de superposición. Vamos a calcular la corriente I y los voltajes en los nodos B1 y B2 aplicando dicho teorema. En este caso recordamos que el teorema nos dice que de acuerdo a la cantidad de fuentes que nosotros tengamos de tipo independiente, vamos a realizar un número, en este caso, de experimentos. Aquí podemos observar que tenemos un total de 3 fuentes o de 3 elementos activos, de los cuales 2 son independientes y 1 es dependiente. Eso implica que nosotros vamos a realizar únicamente 2 experimentos y que en cada uno de los experimentos que realicemos la fuente dependiente permanecerá activa ahí mismo. Entonces vamos a realizar lo que vendría siendo nuestro primer experimento, el cual vamos a dejar que corresponda a la fuente de 2 amperios. Vamos a copiar lo que vendría siendo nuestro circuito y vamos a ver que en este caso pues con lo que vamos a trabajar va a ser con la fuente de 2 amperios. Eso implicaría que entonces la fuente de 3 volts pasaría a ser de 0 volts, y como nosotros sabemos, una fuente de 0 volts es un cortocircuito. Entonces, en general, esto que nosotros tenemos aquí pasaría a ser únicamente un cable. ¿Okay? Y entonces vamos a calcular lo que vendría siendo la corriente I y los voltajes en los nodos B1 y B2, que ahora pasarían a llamarse B1', B2' e I'. ¿Okay? Entonces aquí nosotros podemos aplicar lo que vendría siendo análisis nodal, puesto que estoy trabajando únicamente con fuentes de corriente y quiero encontrar voltajes en los nodos. En este caso voy a tener un total de 3 nodos, que va a ser el nodo de la izquierda superior B1', el nodo B2' superior derecha, y voy a tener el tercer nodo, que es el nodo de referencia. Nosotros recordamos que para resolver un circuito o para analizar un circuito haciendo uso del análisis nodal, vamos a necesitar n-1 ecuaciones, donde n-1 ecuaciones para resolverlo, donde n es el número de nodos contando el nodo de referencia que hay en nuestro circuito. En este caso tengo 3 nodos, así que voy a necesitar 3 menos 1, 2 ecuaciones. ¿Okay? Para ello vamos a formular nuestras primeras ecuaciones, así como nuestra primera condición. La condición que vamos a estar utilizando es que todas las corrientes entrantes a un nodo van a ser negativas y las que salen van a ser positivas, o las vamos a tomar con ese signo. Entonces voy a empezar con lo que vendría siendo el nodo 1. Para ello analizamos qué elementos tenemos conectados al nodo 1. Tengo mi resistencia de 7 ohms. Nosotros vamos a saber que para resolver este tipo de problemas, aquí lo que nosotros hacemos es considerar como si todas las corrientes que nosotros vamos a tener aquí en nuestro circuito salieran del mismo. En este caso, yo quisiera calcular la corriente que sale a través de esta resistencia de 7 ohms partiendo del nodo, pues va a ser equivalente a, abrimos una línea de quebrados y es el voltaje que yo estoy analizando, que en este caso es B1', menos, va a ser así, menos el voltaje por donde sale, que en este caso vendría siendo referencia, dividido por el valor de dicha resistencia, que son 7 ohms. ¿Qué otra cosa tenemos? Bueno, también nosotros vamos a tener en este nodo lo que vendría siendo la fuente de 2 amperios. Entonces esta, como está entrando a lo que sería el nodo, la tomamos como negativa menos 2. Y por último tenemos aquí la resistencia de 15 ohms. Calculamos esa corriente que sale desde el nodo y pasa por la resistencia. Va a ser equivalente a el voltaje que yo estoy analizando. En este caso es B1, que el nodo 1 pues va a ser B1'. Es el voltaje que estoy analizando menos el voltaje que hay del otro lado de la resistencia, que en este caso es el compartido, es B2', dividido por el valor de dicha resistencia. Y esto lo hacemos igual a 0. ¿Okay? Para ello podemos comenzar a operar. Por ejemplo, B1' menos 0 sabemos que es B1'.
El menos 2 podemos pasarlo del lado derecho de la ecuación. Y aquí B1' sobre 15 y menos B2' sobre 15 yo los puedo separar en esta fracción y esta fracción de acá. Entonces me quedaría más B1' sobre 15 menos B2' sobre 15 igual a 2. Y aquí podemos agrupar términos semejantes que contengan a B1 y B1. Y los de B2 pues también los vamos a agrupar, aparte que solo tenemos uno. Y nos quedaría un séptimo más un quinceavo por B1' más el negativo de un quinceavo por B2' igual a 2. Y entonces esto vendría siendo nuestra ecuación número 1. ¿Okay? Nos vamos a llevar este análisis a la derecha para dejarle espacio al siguiente análisis. Vamos a ponerlo por acá. Ok, ahí está. Ahora para analizar lo que vendría siendo el nodo número 2, hacemos lo mismo. Vamos a ver qué elementos tenemos. Bueno, empezamos con el primer elemento que vendría siendo nuestra, en este caso, resistencia de 5 ohms. Analizamos esa resistencia como si tuviéramos una corriente saliente. Va a ser, abrimos una raya de quebrados. El voltaje del nodo que estoy analizando, ahora el nodo que estoy analizando es B2'. Es el voltaje que conocemos como propio. Va a ser B2'. Menos el voltaje que hay del otro lado de la resistencia. Del otro lado de la resistencia de 5 ohms tengo tierra, va a ser 0. Esto lo conocemos como el voltaje compartido, dividido por el valor de la resistencia, que son 5. ¿Qué otro elemento tengo? Pues bueno, en este caso tengo mi fuente de corriente de 4 amperios. Esta está entrando a lo que sería el nodo, así que la voy a tomar como negativa, menos 4 veces I. Y por último tengo nuevamente la resistencia de 15 ohms. Ahora la corriente la analizo en sentido contrario. Ahora yo analizo que la corriente sale de B2 y entra a B1. Y entonces sería, abrimos nuestra raya, va a ser el voltaje que estoy analizando, que es el propio, que es B2', por donde entra la corriente, y por donde sale menos el compartido, que vendría siendo B1'. ¿Okay? Entonces siempre es el voltaje propio menos el compartido, porque la corriente lleva ese sentido. Está entrando, en este caso, desde el voltaje propio, pasa por ese voltaje propio y termina saliendo por allá por el compartido, que va a ser el negativo. Y esto lo dividimos por el valor de la resistencia, que son 15 ohms, y esto lo hacemos igual a 0. Ahora, como nosotros estamos haciendo un análisis nodal, aquí lo que nosotros queremos calcular es un voltaje, pero tengo corrientes, aquí tengo la corriente I. Bueno, esa corriente I, que en realidad es I', aquí se nos pasó este apóstrofe. Esta corriente I' yo la puedo expresar en función del voltaje. Para ello, yo me doy cuenta que dicha corriente pasa a través de la resistencia de 5 ohms. En la parte superior tengo conectado aquí, tengo conectado al nodo V2', y en la parte inferior yo tengo conectada la referencia. Entonces, ¿por dónde está entrando la corriente? Está entrando por arriba, está entrando por B2', ¿ok? En este caso, o sale de B2' o está entrando por B2', como lo queramos ver, ¿no? En este caso, por donde entra va a ser el positivo. En este caso está entrando por la parte superior, entonces V2' va a ser el potencial positivo, y por donde sale, que va a ser la parte inferior, va a ser tierra, ese va a ser el negativo. Nosotros sabemos que corriente es igual a voltaje sobre resistencia. ¿Qué voltaje va a ser? Bueno, el positivo en este caso de nuestra resistencia está mirando hacia V2', porque sabemos que por donde entra la corriente, pues vamos a tomarlo como el positivo. Va a ser nuestra referencia de acuerdo a la convección pasiva de los signos, menos por donde está saliendo. Está saliendo por tierra, así que va a ser B2' menos 0 dividido por 5, así que tenemos que I' vale B2' sobre 5. ¿Ok? Ya teniendo esto, ahora sí, nosotros podemos continuar con el ejercicio, porque podemos sustituir lo que vendría siendo el valor de nuestra fuente dependiente en función de ¿quién? De un voltaje, ¿no? Entonces
tenemos aquí que sería, vamos a dejarlo aquí, me quedaría V2' menos 0 me va a dar lo mismo, dividido por 5, menos 4 veces I'. Sabemos que I' vale V2' sobre 5. Más, aquí nosotros podemos separar, puedo separar en esta fracción y también puedo separar en esta otra fracción. Entonces me va a quedar más V2' dividido por 15 menos V1' dividido por 15, y esto va a ser igual con 0. Observemos que en esta segunda situación, en el análisis del nodo B2, mi ecuación va a terminar siendo igualada a 0 y no a algún valor constante, puesto que no tengo fuentes independientes en el análisis de color azul. Mientras que en el análisis de color verde, nosotros al revés, no teníamos fuentes dependientes, pero sí teníamos independientes, lo que generó que al final nuestro resultado fuera igualado a el valor de nuestra fuente de corriente, en este caso, o si hubiéramos tenido más, igualado a la suma de dichas fuentes de manera algebraica, ¿no? Entonces vamos a tener esta expresión aquí que puedo agrupar. Bueno, puedo agrupar los valores que tienen a V1', que son este, y puedo agrupar aquellos valores que contengan a V2', que es este con todo y su signo, y el último que vendría siendo este de acá. Entonces voy a agrupar los que tienen V1', va a ser menos 1/15 de V1', y en V2' que voy a tener, bueno, voy a tener 1/5 menos 4/5 más 1/15 de V2' igual a 0. Y ya por último, aquí lo que nosotros podemos hacer, pues, aquí se abrió otra cosa, sería en este caso simplemente simplificar, valga la redundancia. 1/15 de V1' se queda igual, pero voy a tener 1/5 menos 4/5 me va a devolver menos 3/5 más 1/15. Es decisión de cada quien si esta expresión que nosotros tenemos la queremos simplificar más o la queremos dejar así. Yo prefiero dejarla así, puesto que en la calculadora que yo tengo, que es la Casio FX CG50, me permite introducir las ecuaciones completas, en este caso también utilizando lo que son las fracciones. Hay algunas otras calculadoras que no lo hacen, o inclusive hay otras personas que prefieren realizar lo que vendría siendo la operación completa, como por ejemplo la primera operación que tenemos ahí es 1/7 más 1/15, ya sea que quieran trabajar con todo eso o que quieran trabajar con la fracción 22 sobre 105 de V1', tampoco es incorrecto. Así como también en esta sección que vendría siendo menos 3/5 más 1/15, en este caso acá me devuelve menos 8/15, y sería menos 8/15 de V2', ¿ok? Entonces ya en general es como cada quien guste hacerlo, ¿no? Aquí ya una vez que nosotros tenemos las ecuaciones, ahora sí formamos nuestro sistema matricial para ello. Y entonces, ¿qué vamos a poner? Bueno, en este sistema, como tengo dos ecuaciones, voy a ocupar únicamente dos filas, una y una. Y como son dos ecuaciones, pues también son dos variables. Así que va a ser mi primera matriz de tipo 2×2, acompañado de el vector columna, que en este caso contiene a los valores que estamos buscando, que son V1 y V2. Y por último el vector columna de resultados, donde alojamos a los valores de las ecuaciones, a los cuales están igualados. En este caso, en la primera ecuación está igualado a 2, que es el valor de la corriente, de la fuente de corriente. Y en la segunda ecuación está igualado a 0. ¿Ok? Entonces tenemos esto, y aquí nosotros vaciamos nuestra ecuación. La ecuación es 1/7 más 1/15. Esto va aquí, 1/7 más 1/15 menos 1/15. Esa va a ser mi ecuación, V1, V2. Y la segunda ecuación es menos 1/15. Y voy a tener menos 3/5 más 1/15.
Y esta es nuestra ecuación que podemos resolver. Ahora, suele suceder que la ecuación o el sistema matricial que nosotros obtenemos, a veces, si no tenemos fuentes dependientes, la diagonal que nosotros tenemos aquí, o los elementos que son reflejados respecto a la diagonal principal, donde esta es la diagonal principal, son iguales. Estas se conocen como conductancias compartidas, porque de la primera ecuación, si me doy cuenta, en la primera fila se comparte la resistencia de un quinceavo. Es una conductancia, puesto que es el inverso de la resistencia. Y en ambas ecuaciones se comparte dicha conductancia. Si nosotros tuviéramos un sistema de puros elementos independientes, en la matriz principal nosotros veríamos las conductancias propias, que sería la suma de todas las conductancias que se encuentran conectadas a dicho nodo. En este caso, así como la resistencia de 15 ohms está compartida, también es propia del nodo 1. Por eso es que aparece tanto aquí en las propias como en las compartidas, aunque en general, como tenemos una fuente dependiente, logramos observar este signo menos, que en realidad la conductancia no correspondería a ser negativa, no sería algo real. Entonces tenemos este sistema, vamos a resolverlo. Voy a tomarme unos cuantos segunditos para poder resolverlo. Es 7 quinceavos menos, un séptimo. Es un séptimo más un quinceavo. Aquí es menos un quinceavo. Este es 2. Este es menos un quinceavo. Y este es menos 3 quinceavos. Más un quinceavo. Menos 3 quintos, disculpen. Más un quinceavo. Y eso va a ser 0. Y entonces tenemos que el voltaje B1 me devuelve un valor de 9.18. Es B1' en este caso. 9.1803 volts. El voltaje B2' me devuelve un valor de menos 1.147 volts. Y a lo mejor nos preguntamos, oye, pero el problema también me estaba pidiendo I', o en este caso I. Y nosotros ya lo calculamos. Aquí tenemos ahí. Y resulta ser B2' sobre 5. Así que I' va a ser B2' sobre 5, que vendría siendo menos 1.147 volts dividida por 5. Y entonces eso nos devuelve una corriente de 0.2294 menos 0.2294 amperios. Y listo. Estos vendrían siendo nuestros primeros resultados. Y son los primeros resultados porque apenas hicimos el primer experimento. ¿Ok? Vamos a realizar lo que vendría siendo nuestro segundo experimento. Entonces, para ello, el segundo experimento que realizamos vendría siendo con la fuente de 3 volts. Entonces vamos a tener aquí el experimento número 2. Va a ser mi fuente de 3 volts. Y entonces, para ello, nosotros hacemos nuestra fuente de corriente de valor 0. Lo que implicaría entonces que yo voy a tener aquí, esto va a ser un circuito abierto. Y aquí podemos realizar, ahora sí, podemos realizar lo que vendría siendo una transformación de fuentes en esta rama, porque los elementos coinciden. Para transformar una fuente yo necesito, si fuera de voltaje a corriente, tener una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Entonces me dice para ello que me quedaría una fuente de valor IDS en paralelo con una resistencia que va a ser del mismo valor, donde el valor de la fuente de corriente nueva va a ser igual a BDS sobre R. Y si yo pasara al revés, el valor de nuestra fuente de voltaje vendría siendo IDS por R. Entonces,
La nueva fuente que nosotros vamos a obtener a partir de lo que pintamos de color azul va a ser equivalente a el voltaje, que son 3 volts dividido por 7 ohms, lo que nos proporciona una corriente de 0.4285 amperios. Y entonces nos quedaría nuestro nuevo circuito de la siguiente manera. Ya no vamos a tener esta acá, ahora va a estar en paralelo. El voltaje B1 por fortuna sigue estando en el mismo lugar porque todos los elementos estaban en paralelo. Y ahora va a ser una fuente de corriente de 0.428 amperios. ¿Por qué lo hacemos así? Porque si nos damos cuenta, la fuente dependiente con la que estamos trabajando, pues en este caso es una fuente de valor 4i. Y en ella, si a lo mejor nosotros quisiéramos pensar, oye, ¿y por qué no transformamos nuestra fuente de corriente a una de voltaje y hago una malla? Al transformar una fuente de voltaje al transformar nuestra fuente de corriente a una fuente de voltaje, yo pasaría de tener esta resistencia acá y esto pasaría a ser una fuente de voltaje dependiente. Pero la corriente I se va a perder, porque esa corriente I depende del elemento de 5 ohms y la posición del mismo. Y si yo la paso para acá, I no se traslada, ¿ok? I es intrínseco de la resistencia de 5. Y aunque la resistencia se mantenga al momento de realizar la transformación, no se lleva esa característica, no se lleva esa corriente. Entonces, lo que puedo hacer es transformar mi fuente de voltaje para tener puras fuentes de corriente. Y entonces, ahora sí, ya puedo realizar otra vez un análisis de nodos, porque sería lo más conveniente si quiero encontrar lo que son voltajes, porque a final de cuentas lo que más necesito encontrar son voltajes. Necesito encontrar 2 voltajes y una sola corriente. Entonces mi análisis nodal se va a dividir en 2 análisis, en B1 B', B2 B', y voy a calcular a partir de ellos lo que vendría siendo I B'. Entonces vamos a empezar con lo que vendría siendo el nodo 1, cuyo voltaje propio es B1 B'. Entonces, ¿qué elementos tengo? Bueno, tengo una fuente. Nosotros sabemos, aquí siempre asignamos la misma condición, que las corrientes que entran al nodo van a ser negativas, o las tomamos con signo negativo, y las que salen positivas, ¿no? Tenemos la primera, la fuente de corriente está entrando al nodo, así que es menos 0.4284 amperios. Luego tengo por ahí lo que vendría siendo la resistencia de 7 ohms, que es esta de aquí. Y en esta resistencia nosotros sabemos que es como si tomáramos una corriente que sale de ahí. En este caso B1', B1 B' va a ser igual a el voltaje en el que la estoy analizando, que es B1 B', menos el voltaje del otro lado de la resistencia, que en este caso del otro lado tengo tierra, dividido por su valor resistivo. Esto lo hacemos así porque si yo tomo que la corriente sale del nodo B1 B', por donde entra es el positivo, por donde sale es el negativo. ¿Qué voltaje está viendo el borne positivo? B1 B'. ¿Qué voltaje está viendo el borne negativo? Tierra, ¿no? Entonces tenemos eso. Y ya por último, nuestra resistencia de 15 va a ser igual a, aquí nosotros lo tomamos como si saliera, por donde está entrando la corriente, por aquí es el positivo, sale por acá, entonces va a ser igual a B1 B', que es el voltaje que estoy analizando, menos B2 B', que nosotros esto lo conocemos como voltaje compartido, que es el del otro lado, dividido por 15 ohms. Y esto va a ser igual a 0 porque ya no tengo más elementos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, el punto 4284 lo paso del otro lado, este 0 lo puedo despreciar, y aquí yo puedo trabajar con 2 fracciones, ¿no? Esa y esta de acá. Entonces me quedaría B1 B' sobre 7 más B1 B' sobre 15 menos B2 B' sobre 15, haciendo esa separación, y me va a quedar igual a, si es negativo pasa del otro lado, positivo, 0.4284. Y aquí agrupamos, ¿no? Elementos que contengan a B1, que es este de acá. Elementos que contengan a B2, pues es este, con todo y su signo. Entonces me va a quedar aquí como un séptimo,
un quinceavo en B1 biprima más el negativo de un quinceavo de V2 biprima igual a 0.4284. Y listo. Esto que nosotros tenemos aquí corresponde a nuestra primera ecuación. Ok, nos la vamos a llevar para allá. Y vamos a realizar, a ver si entra aquí, que vendría siendo nuestro análisis del nodo número 2, ¿no? Entonces, nodo número 2. Vamos a pintarlo ahora de verde. ¿Qué es lo que tengo? Ah, bueno, lo primero que tengo aquí es mi resistencia de 5. Aquí nosotros pensamos como si las corrientes salieran. Aquí es el positivo, por donde entra, sale por el negativo. Va a ser igual aquí al positivo que está viendo a B2 biprima, que es el voltaje propio. Nosotros ya sabemos que es el que estamos analizando, el propio, menos el compartido, que en este caso por donde sale la corriente es tierra, 0, dividido por el valor de la resistencia, que son 5, ¿no? Luego voy a tener por ahí la fuente dependiente de 4i, que en este caso esta está entrando, así que es menos 4 veces i. Aquí tengo un problema porque es i y estoy trabajando con voltajes. Y por último tenemos la fuente de 15 ohms. Va a ser así. Ahora el positivo es este, el negativo es este. El positivo está viendo aquí a B2 biprima, el negativo aquí está viendo a B1 biprima, o sabemos que es el voltaje propio menos el compartido, no, el voltaje propio, que es B2, el que estoy analizando, menos el compartido, que es B1 biprima, ¿no? Y esto ha dividido por 15 ohms. Y esto va a ser igual a 0. Nuevamente vamos a calcular lo que vendría siendo I en función de V. Esto es el mismo que el del ejercicio anterior. Tengo B2 biprima, aquí tengo I biprima, tengo la resistencia de 5. Por donde entra la corriente es el positivo, por donde sale es el negativo, de acuerdo a la convención pasiva de signos, si lo queremos tomar así. Y entonces vamos a tener que I biprima resulta ser igual al voltaje en forma de diferencia de potencial, o sea, el positivo menos el negativo, que va a ser 0, dividido por 5. Y B2 biprima menos 0, pues es B2 biprima sobre 5 es esto. Y tenemos que I biprima pues va a ser esto de acá. Entonces, haciendo la sustitución, ¿qué me queda? Me va a quedar B2 biprima sobre 5 menos 4 veces V2 biprima dividido por 5. Más, aquí hacemos la separación de la fracción, va a ser esta, sin el signo negativo de la derecha. Y luego voy a tener acá esta de acá, que es B1 biprima. Y me va a quedar más B2 biprima sobre 15 menos B1 biprima sobre 15 igual a 0. Ok, entonces nosotros ya tenemos esto. Vamos a mover esto un poquito más a la izquierda porque siento que esto no va a caber aquí. Esto igual lo muevo para acá, que no estorbe. Ahí está. Y ya teniendo esto, ahora sí ya puedo empezar a simplificar, ¿no? De hecho, esto mismo pues es lo de la ecuación anterior. Sabemos B2 biprima sobre 5 menos 4 quintos de B2 biprima. Luego voy a tener acá más B2 biprima sobre 15 menos B1 biprima sobre 15. Aquí lo que puedo simplificar pues vendría siendo estos dos, porque comparten a B2 biprima y son expresiones en quintos. O lo primero que podemos hacer es agruparlos. Este que contiene a B2 biprima, este contiene el negativo, este también, y acá nosotros tenemos a menos B1 biprima, ¿no? Agrupamos. ¿Quién está primero? B1 biprima es menos un quinceavo de B1 biprima. Y luego en B2 biprima voy a tener primero un quinto, que es el del primer elemento. Luego menos 4 quintos, que es el del segundo. Y el tercero, que es un quinceavo de B2 biprima igual a 0. Y ya teniendo esto, pues ahora sí puedo simplificar. Me va a quedar menos un quinceavo de B1 biprima. Un quinto menos 4 quintos me va a dar menos 3 quintos. Y un quinceavo de B2 biprima igual a 0. ¿Ok? Entonces ahora sí, esta vendría siendo nuestra segunda ecuación. Ya podemos formar aquí lo que vendría siendo nuestro sistema matricial de ecuaciones, donde podemos vaciar todos los resultados. Entonces voy a tener aquí, como son dos ecuaciones, voy a tener un sistema de tipo 2 por 2
dos ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas que nosotros estamos buscando en estos momentos corresponden a B1 B', B2 B', y aquí tenemos el vector de resultados. En este caso, en la primera ecuación el resultado fue de 0.4284 y en la segunda ecuación fue de 0, como podemos ver. La primera ecuación es un séptimo, un quinceavo y menos un quinceavo. En la segunda ecuación fue menos un quinceavo, menos 3/5 y un quinceavo. Entonces vamos a resolver esta ecuación a ver qué es lo que nos devuelve. En este caso fue un séptimo más un quinceavo menos un quinceavo punto 4284. Ajá. Menos un quinceavo y menos 3/5 más un quinto. Menos 3/5 más un quinto más un quinceavo. Casi se me va. Listo. Ahí está. Menos 3/5 más un quinceavo. Ajá. Va a ser 0. Ok, y nos devuelve, va a ser punto 4284. Nos devuelve que el voltaje B1 B' es de 1.9664 volts. Tenemos que B2 B' resulta ser de menos 0.2458 volts. Y luego tenemos por ahí que I B' había ser de resultado de B2 B' dividido por 5. Si no me equivoco, vamos a revisar. B2 B' dividido por 5. Ajá, B2 B' dividido por 5. En este caso va a ser 0.2458 sobre 5. Me va a dar 0.049. En este caso va a ser negativo amperios. Entonces listo, ya esto que tenemos aquí viene siendo la segunda parte de los resultados. Ya por último, como ya realizamos los dos experimentos, ahora sí, ya nosotros podemos básicamente calcular lo que vendría siendo el resultado final. Aquí tenemos esta, son los primeros resultados, estos que son los segundos resultados del segundo experimento, y vamos a realizar, vamos a ver cuánto es lo que nos devuelve. En este caso tenemos que el resultado final va a ser igual a, en este caso, B1 va a ser igual a B1' más B1 B'. Entonces voy a tener 9.1803 más 1.9664 volts. Me va a dar que B1 realmente va a valer 11.1467 volts. Tenemos este. Vamos a calcular B2, que va a ser producto de B2' y B2 B'. Entonces B2 viene siendo igual a menos 1.147 menos 0.2458 y me devuelve un voltaje de menos 1.3928 volts. Y luego vamos a tener que I viene siendo I' e I B'. Entonces I vendría siendo menos 0.2294 menos 0.04916 y nos devuelve una corriente de menos 0.2785 amperios. Y listo, estos vendrían siendo nuestros resultados finales. Y con esto ya tenemos la resolución completa de lo que vendría siendo este ejercicio, haciendo uso de dos análisis de nodos y el teorema de superposición. Espero que te haya gustado. Muchas gracias.